Doy la más cordial bienvenida a las autoridades de la Universidad Rafael Andívar, especialmente a las autoridades de la Facultad de Humanidades y a nuestros destacados panelistas participantes en el conversatorio denominado Los retos del periodismo en la era del Open Data. Como primer punto de nuestra agenda, tendremos las palabras de bienvenida a cargo de la magíster Gilda Caballeros de Mazariegos, decana de nuestra facultad. Muy buenas tardes a todos. Sin duda, estar inmersos en la era de la sociedad del conocimiento y la información y el pleno auge de la comunicación digital y multimedia plantea nuevos retos al periodismo y especialmente a quienes lo ejercen o se preparan para hacerlo en los próximos años. Nuestra época exige cada vez más de un periodismo a profundidad e investigativo que contribuya a develar lo oculto, a cuestionar lo público y a facilitar el análisis e interpretación de los sucesos más relevantes que afectan el entorno social, tanto nacional y regional como internacional. Es función también del periodismo contribuir al buen funcionamiento de las democracias, favorecer la pluralidad de voces y propiciar el uso efectivo de las leyes de acceso a la información pública, entre otros. Por eso, hoy, como universidad comprometida con el fortalecimiento de la institucionalidad democrática y con la formación de profesionales competentes, actualizados, honestos, integrales y responsables, nos unimos a la iniciativa del Centro Internacional de Periodistas para favorecer la actualización profesional del gremio periodístico. Los instamos a ejercer fundamentados en los principios de la ética profesional, apoyados en el uso efectivo de las nuevas tecnologías, bajo la premisa de la defensa a la libertad de expresión y, sobre todo, haciendo prevalecer los criterios de veracidad, honestidad y responsabilidad. Por ello, en nombre de la Universidad Rafael Andívar, la Facultad de Humanidades, el Departamento de Ciencias de la Comunicación y el Departamento de Educación Continua, le damos la más cordial bienvenida al señor Luis Botello, representante del Centro Internacional de Periodistas, y al señor Carlos Huertas, director de la Plataforma de Periodismo para las Américas, ambos contraparte en la organización y desarrollo de este evento. También a los representantes de los medios de comunicación, de la sociedad civil, de organismos del Estado y de la academia, que hoy nos acompañan y formarán parte del conversatorio Los retos del periodismo en la era del Open Data. Muy especialmente, pues damos la bienvenida a los 36 periodistas de Guatemala, El Salvador y Honduras que participan en el taller regional de periodismo, el cual inicia hoy y finaliza el domingo, así como a los profesores, estudiantes y público que nos honra con su presencia. Por último, deseo que este encuentro entre periodistas, diferentes medios y nacionalidades favorezca las alianzas, el trabajo colaborativo, así como fortalezca el gremio y sus capacidades para hacer periodismo de investigación, tanto a nivel local como regional. También que anime a nuestros estudiantes de Ciencias de la Comunicación a proyectar su ejercicio profesional en el ámbito del periodismo, mejor aún, en el del periodismo de investigación. Muchas gracias.
Como siguiente punto, procederemos con el conversatorio denominado Los retos del periodismo en la era del Open Data. Los invitados que nos acompañan esta noche en el foro son directores de medios de comunicación, destacados periodistas latinoamericanos, académicos y representantes de organizaciones civiles y del Estado, siendo ellos Aurora Cubías, subsecretaria de Transparencia y Anticorrupción del Gobierno de El Salvador; Neri Mabel Reyes, directora de prensa de Radio YSKL El Salvador; Roberto Hugo Presa, director de noticias del Grupo Megavisión El Salvador; Ignacio Rodríguez, director de la revista MX México; Marvin Danilo Lima Álvarez, director de Fortalecimiento de Gobierno Electrónico en Guatemala en la Comisión Presidencial de Transparencia; Jorge Mario Andrino, secretario general de la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; Miguel González Moraga, representante de la organización Civitas Guatemala; Juan Luis Font, director de la revista Contrapoder Guatemala; Silvio Gramajo, doctor de investigación social con énfasis en ciencias políticas, transparencia y comunicación política, además docente de nuestra casa de estudios. A continuación, cedo la palabra al director senior de proyectos especiales del Centro Internacional para Periodistas ICFJ, Luis Botello, quien moderará el conversatorio. Pido por favor tomar la palabra. Muchas gracias por la introducción, muchas gracias. Quiero dar las gracias también a las autoridades de la Universidad Liva por haber ayudado a la organización de este evento. Y como siempre es la segunda ocasión que hemos tenido la oportunidad de trabajar con la Liva y siempre es un placer estar en esta casa de estudio. Muchas gracias. Y sobre todo también agradecer a todos los participantes, especialmente a aquellos que han venido desde los países vecinos de Guatemala, que han mostrado muchísimo interés en el tema de las capacitaciones. Como saben, en el Centro Internacional para Periodistas estamos muy interesados en seguir fortaleciendo el periodismo independiente, la libertad de expresión y sobre todo fortalecer la capacidad de los periodistas y mucho más ahora a los ciudadanos que cada vez más participan en la era digital, en un ecosistema cada vez más amplio, en donde las comunicaciones incluyen cada vez más a distintos sectores de la sociedad, incluyendo a los mismos ciudadanos, quienes con la facilidad que permiten las tecnologías, permite que puedan crear sus propios medios y puedan ser partícipes de la democracia y dando incluso voz a los que no tienen. Es por ello que este evento cobra muchísima importancia, ya que estamos trabajando sobre temas de investigación periodística en un contexto totalmente diferente al que se daba, no hay que ir muy lejos, hasta hace unos 10 años, donde los temas, la tecnología no había avanzado tan rápido y el periodismo y la búsqueda de información, la comunicación entre medios y ciudadanía entre medios y autoridades era totalmente diferente a la que estamos viendo hoy en día. Es por eso que estamos aquí, porque pensamos que hay que renovar nuevamente las habilidades y el entendimiento del rol de los medios en democracia. Y quiero agradecer obviamente a todos los panelistas que también han ofrecido su tiempo para estar aquí con nosotros. Y esto es un conversatorio, y así lo queríamos mencionar, debido a que pensamos que tenemos que conversar para que las buenas ideas surjan, a veces mucho más rápido que cuando hacemos grandes discursos, y así no los aburrimos a ustedes tampoco. Y el tema del Open Data ha hecho que, y cuando hablamos del Open Data, es cuando hablamos que las tecnologías han permitido que muchos tengamos acceso a información que tal vez sobre nosotros mismos, que tal vez nosotros no sabemos que incluso ya la gente lo tiene en sus manos.
comentaba hace poco que las empresas de tecnologías como Google, Facebook, Twitter, de las redes sociales, ya saben mucho más información sobre nosotros mismos que lo que nosotros incluso pensamos. Entonces, ¿qué significa esto para el periodismo, para aquellos que buscan información? ¿Qué significa esto para las sociedades y también, sobre todo, para las autoridades? En ocasiones, ustedes saben, no son tan rápidas y ligeras cuando hablamos de accesar información, incluso cuando es de uno mismo. Entonces, y al mismo tiempo, con legislaciones que tal vez no han adaptado los requerimientos que un nuevo ecosistema digital dentro de las comunicaciones lo exige. Yo quisiera empezar tal vez para hablar sobre el tema de aquí mismo, de Guatemala, porque creo que el país anfitrión de este encuentro pudiera darnos luces sobre dónde estamos en materia de transparencia y hasta dónde cree que vamos, en el sentido de que la tecnología tal vez esté poniendo presión sobre incluso la ley de acceso a la información, que tengo entendido en Guatemala también fue una de las pioneras junto con la de México en materia de permitir transparencia y acceso a documentos públicos. Sí, brevemente, ¿cuál es el panorama en Guatemala en este sentido? Muchas gracias y buenas noches. En realidad en Guatemala me parece que ha tenido una evolución significativa en los últimos 10 años. A raíz de las propuestas en materia de acceso a la información, en estándares internacionales, Guatemala empezó poco a poco a generar un mecanismo efectivo de dar a conocer en materia de los fondos públicos y la rendición de cuentas en ejercicios y dinámicas tal vez no taxativamente obligadas por la ley, pero sí con ejercicios de voluntad, un tanto limitados, y hay que reconocerlo, porque de alguna manera pues no había una imposición. A raíz de la aprobación de la Ley de Acceso a la Información en el año 2008, el panorama cambia un poco más, y de hecho las políticas de transparencia gubernamental han ido mejorando una perspectiva. El ciudadano ahora puede conocer un poco más acerca de la información. El mismo periodismo de investigación ha hecho su labor, su campaña en generar que las instituciones tengan esa información disponible, aunque de alguna manera sigue siendo cierta limitación. Cuando nosotros hablamos de transparencia, pues se vincula mucho al tema de acceso a la información, pero no necesariamente significa lo mismo. Podemos pensar que el acceso a la información, lo que trata o el gobierno abierto hacia donde se persigue hoy por hoy en las modalidades ya, digamos, existentes en varias latitudes de países que han evolucionado a este tema, habla acerca de un mecanismo en donde la ciudadanía tiene acceso a poder conocer cómo se invierten sus impuestos, de qué forma, de qué calidad, si ha sido mesuradamente, si ha sido equivocadamente. Y bueno, eso permite que exista un mecanismo de transparencia porque moral y legalmente lo que hace es obligar al servidor público a comportarse de una forma correcta. Y entonces de ahí te viene justamente la vinculación. ¿Qué pasa si no está esa información disponible? La presunción automática es que no estamos siendo transparentes. Es un buen planteamiento. Yo creo que es cómo se traduce en las limitaciones que usted menciona, y quisiera preguntarle a Juan Luis Fong, como editor, periodista de investigación que ha trabajado muchísimo tiempo, si esos 10 años desde la ley realmente en materia concreta sobre la forma en que los medios realmente han podido accesar esa información es consecuente con esa nueva filosofía de gobierno abierto, en el sentido de que cuando se hacen las leyes de transparencia y de acceso a la información, por ejemplo, se presume que son las autoridades las que van a ofrecer información cuando se solicita. Obviamente los medios son uno de los que principalmente deben estar solicitando información para sus notas periodísticas, pero la filosofía del gobierno abierto va más allá que cuando se generaron esas leyes, y es en el sentido de que
la información, una vez se digitaliza, ya debe estar abierta, o sea, no hay que pedirla para que esté disponible. Yo creo que ese es un paso más allá. Don Luis, ¿cómo esto se ha traducido para la investigación periodística en Guatemala? A ver, en términos reales, tanto la entrada en vigor de la Ley de Acceso a la Información como la aparición de grandes bases de datos abiertas desde el poder público han mejorado las posibilidades de hacer periodismo de investigación en el país. Pero yo tengo que decir que es todavía muy insuficiente y tengo que reprocharle a los propios periodistas y a los medios que hay muy poca diligencia para montar procesos y para exigirle a las instituciones que se abran en todo lo que se necesita. Yo puedo poner casos concretos como por ejemplo la base de datos del Ministerio de Educación sobre esa prueba diagnóstica que se le pasa a todos los graduandos del país. Está abierta, cualquiera puede acceder a ella, pero es una base que está en absoluto desorden. Tenemos que llegar los periodistas, el Ministerio prefiere no hacer ellos el ranking de cuáles son los colegios que rinden mejor o los alumnos que rinden mejor, y tenemos que llegar los periodistas a construirlo, pero no tenemos, debo reconocer, ningún obstáculo para obtener esos datos. En cambio, información que puede ser bastante más comprometedora, y voy a poner un ejemplo de un trabajo que estamos desarrollando en la revista. Estamos tratando de averiguar cuántos y cuáles funcionarios de gobierno compran helicóptero para ellos mismos, por supuesto, a lo largo de su gestión, pagándolo con las horas que la institución contrata a una empresa mientras ellos están a cargo de esa entidad pública. Nosotros pudimos obtener, porque estaba totalmente abierta la base de datos de los vuelos, de los planes de vuelo hasta octubre del año pasado, pero en cuanto se dieron cuenta que nosotros estábamos obteniendo esa información, lo cerraron y ahora nos exigen que pidamos específicamente por medio escrito y justificando la solicitud esta información del periodo que nosotros requerimos posterior a octubre del 2013. Eso no tendría que estar funcionando de esa manera. Debo decir que con los datos que obtuvimos hasta octubre tenemos suficiente para hacer un rastreo sobre cuántas horas de vuelo ha contratado cada institución y por supuesto comparar si las matrículas de helicóptero que está usando cada uno de los directores de esa institución son las mismas y podemos encontrar, digamos, un patrón de uso permanente para luego buscar si el registro de esa matrícula nos puede llevar hasta un funcionario. Pero les señalo este ejemplo para que vean que sí se ponen obstáculos, sí se ponen dificultades. Uno llega ante la Contralora General de Cuentas, por ejemplo, y le pide que le rinda informe sobre cuántos finiquitos, cuántas multas ha condonado o cuántas ha reducido a los funcionarios o exfuncionarios que están buscando su finiquito para poder ser candidatos a un puesto de elección popular. Y simple y sencillamente la Contralora no se le da la gana rendir ese informe. Los periodistas, me parece a mí, hemos sido muy poco diligentes para actuar en base a la ley y plantear los recursos apropiados para obligar a las fuentes a que nos entreguen esa información. Pero hay todavía una cultura de controlar mucha de esa información y de obstaculizar el acceso a datos que nos permitirían investigar mucho más. Debo decir también que a los periodistas nos hace falta desarrollar destrezas para extraer información útil de bases de datos que ya están abiertas y para poderla interpretar con mayor calidad y ofrecerle información más elocuente y más precisa a nuestra audiencia. Hay mucho trabajo por hacer en la materia. Claro, Luis, y sobre todo si ya hay datos abiertos, ¿no? Están disponibles, solamente hay que saber dónde están, ¿no? Y cómo bajarlos y cómo externalizarlos, porque creo que es un problema en América Latina. Y quiero volver al tema de Guatemala un poco para ver que pareciera que todavía hay obstáculos del siglo XX cuando estamos viviendo ya transformaciones que incluso en la legislación deberían estar por el tema de los datos abiertos y la digitalización de casi todo, ¿no? El internet de todo, como le dicen, ¿no? Entonces creo que va a ser un poco difícil esa transición cuando aún no se ha superado los problemas de acceso a la información y transparencia del siglo XX. En El Salvador,
El Salvador, en la realidad es tanto diferente, pareciera que hay avances, ¿no?, buenos en Guatemala. ¿Cómo lo vemos? Bueno, muchas gracias, buenas tardes y un placer estar dando aportes en este tema que es tan básico para nuestro ejercicio profesional. Yo creo que en El Salvador hay quizá un poco de más diligencia periodística. En el caso de Guatemala, nosotros conocimos parte de la experiencia porque nuestra ley en El Salvador de acceso a la información es bastante joven. Entonces, los periodistas desde la Asociación de Periodistas que existe nos dimos a la tarea de investigar cuál era la experiencia de los países centroamericanos y ahí descubrimos algunas experiencias que en su inicio Guatemala había tenido como muy poco uso de la ley. Entonces eso quizás despertó el interés en El Salvador de mayor diligencia de los periodistas solicitando información, pero es un proceso que no ha respondido a las expectativas en la magnitud que nosotros quisiéramos. Seguimos teniendo esos vallares de la Contraloría, por ejemplo, la Corte de Cuentas se llama en El Salvador, sigue siendo bajo ese mecanismo de proteger su información y de no hacerla pública. Hay una herramienta que los protege porque la ley que tenemos en El Salvador te establece categorías de los tipos de información a los que podemos acceder y a los que no podemos acceder, bajo criterios que provienen a veces de la misma institución que clasifica la ley. Ese es un vacío que se quedó y sobre el cual el Instituto de Acceso a la Información está trabajando, buscando la forma de cómo hacer no juez y parte para categorizar la información. Pero yo creo que la transparencia y el acceso a la información son como aliados, deben de ir a la par, y además a esto yo le añadiría la calidad de información, porque sucede, por ejemplo, que los datos abiertos en El Salvador de muchas instituciones son datos de imagen, son datos que favorecen a la imagen de la institución pública, que es más la función de relacionista público de la institución. Esos son los datos abiertos, pero datos comprometedores no siempre están disponibles. Y hemos tenido, digamos, desde la iniciativa periodística, algunos casos en los que no se ha respondido. Y hablábamos previo a esta intervención de la voluntad política. Eso es un elemento importante, la voluntad política para el acceso a la información y para la transparencia, porque yo creo que los periodistas debemos de cuidarnos también. Los funcionarios a veces son bastante hábiles y quieren hacer de la transparencia una bandera como para ir posesionando su imagen. Eso ha sucedido en El Salvador y es la forma de cómo se instrumentaliza uno de los componentes que es el acceso a la información a través de la promoción de una imagen. Yo creo que es como función periodística dentro de esa tarea fiscalizadora el que nosotros podamos ponderar qué tipo de información tiene incidencia en la opinión pública y qué tipo de información que aún siendo abierta, está abierta y por su naturaleza va a ser de dominio de la opinión pública. Y nosotros los medios vamos a una comunicación masiva. Y esa comunicación masiva, desde mi perspectiva, debe tener elementos que formen parte de la tarea de investigación del periodista. ¿Y tienes algún ejemplo concreto de lo que mencionas, que es una información que debe estar abierta sin ni siquiera tener que requerirla, pero no está? Sí, bueno, por ejemplo, el Congreso aprobó la ley, pero le solicitan información sobre el grupo de asesores que tienen los 84 diputados de los distintos grupos parlamentarios. Pero cuando la solicita el medio, ellos dicen que esa es una información clasificada y que no la pueden desclasificar. Entonces hay un proceso, el medio que la solicita, el periodista, va al Instituto de Acceso. El Instituto de Acceso es como el ente jurisdiccional en ese caso. Y el instituto manda a que se debe desclasificar la información. Pero ¿cuánto tiempo pasa entre una cosa y otra? ¿Entre una nota? Entre la solicitud y que te entreguen la información porque el instituto ordenó. Son periodos entre 8 y 10 días a una para que entreguen la información. Hay distintos periodos. Cuando solicito, un máximo de 10 días, y después voy al instituto, tengo 3 días para presentar un recurso de apelación, se llama,
Entonces, a partir de esos 3 días, me informaba la subsecretaria que tenemos hasta 15 días para que el instituto resuelva. Ese proceso se cumplió, son normativas, pero el instituto resuelve y no hay una respuesta del Congreso. El Congreso no revela la información y se genera un debate. El proceso sigue avanzando porque el instituto ha tenido, digamos, como dientes, ha trabajado. Y quizás yo quiero agregar algo más en este tema, y lo que decía Neri, es ahí cuando se politiza. Porque un partido político sale y dice, estos son mis asesores, pero el resto no lo da. Pero no lo hace por transparencia, sino por mandar un mensaje a la población de que ellos sí son transparentes. Es la instrumentalización, lo que te decía, la manipulación, pero en El Salvador los periodistas replicamos la posición de ese partido, de ese grupo parlamentario, decimos, bueno, pese a que, porque se llegó a imponer una multa, el instituto impuso una multa, cuando el grupo parlamentario de oposición más fuerte en el Congreso se entera de que están a punto de anunciar la multa, ellos aparecen, montan una conferencia y te dan un grupo de asesores, no lo dan todo. Pero venimos los medios y nosotros destacamos la noticia. Arena, como abanderada de la transparencia, dio a conocer los detalles de sus asesores. Señor, tomando en cuenta que estamos en campaña política. Señora, usted está en la Secretaría de Transparencia y Anticorrupción de El Salvador. ¿Es falta de voluntad política o en realidad puede ser que sí hay un vacío en la legislación? Yo creo, como Neri bien lo decía, nuestra ley es apenas del 2011. Quizá explicar un poco que la Subsecretaría de Transparencia está adscrita al órgano ejecutivo, o sea, la presidencia. Nosotros no trabajamos con todos los órganos de Estado, sino que fundamentalmente con 86 instituciones del órgano ejecutivo. Y como no había instituto de acceso a información pública, tomamos la bandera, tomamos el esfuerzo, digamos, de que todo el mundo instalara sus oficinas, fuera capacitado, ejecutara, etc. Entonces le tomamos la delantera a otros órganos de Estado, pero no solamente en el sentido de implementar la estructura, sino también de ir cambiando un poquito la mentalidad y de irlos acostumbrando a que iba a haber una exigencia de información, que incluso al principio a nosotros como subsecretaría nos decepcionó un poco porque fue bien bajo. En los primeros 6 meses no fueron más que unas 600 solicitudes, después de que habíamos visto una gran movilización de organizaciones de sociedad civil exigiendo ley de acceso. Entonces nos quedamos como con la expectativa de esa cantidad. No puedo decir... Guatemala. ¿Sí? Eso nos ha llevado que ahora ya no solo trabajemos con las instituciones, sino que busquemos formas de que la población empiece a demandar. Hemos hecho hasta instructivos que se llaman así, cómo solicitar información, cómo presentar un recurso ante el instituto, y hay algunas autoridades que nos han dicho, bueno, ¿y ustedes por qué le andan diciendo a la gente cómo no puede fregar? O sea, pero en realidad nuestro compromiso era justamente que el espacio se abriera y que la gente lo utilizara. Aquí nos topamos con 2 cosas: las estructuras mentales de las personas que asumen los cargos, que aunque la ley es bastante clara en muchas cosas, hay espacios donde, como dice Neri, hay cierta discrecionalidad para que el titular defina, basándose en un artículo que puede ser en muchas ocasiones manipulado, cuál es la información reservada y cuál declara confidencial. Eso no lo va a lograr resolver la ley por sí misma. Eso vamos a contribuir nosotros y el instituto, sobre todo, cada vez que emita una resolución respecto de las diferencias que una institución y otra encuentran en la definición del derecho o en la amplitud del derecho. La Asamblea Legislativa, en este caso que nos mencionaban, ha ido a la sala de lo contencioso administrativo, y todos estamos claros que la sala de lo contencioso administrativo no puede atender el caso porque ellos son entidades públicas, y lo contencioso administrativo es para atender a un particular cuando el Estado está cometiendo una injusticia contra él. Así que, pero la sala se lo admite. Entonces uno dice, bueno, estamos las instituciones empujando y otras organizaciones empujando, pero viene la otra y nos cae de choque porque, bueno, ahorita hay otro caso. La Corte Suprema de Justicia dice que los correos electrónicos entre funcionarios son privados.
Vamos a ver. Eso lo dice la Corte. La Corte Suprema de Justicia, sí. Bueno, el Instituto acaba de sancionarlos. Todo el mundo está a la expectativa de cómo se enfrenta el Instituto con la Corte en esta forma diferente de ver el derecho. ¿Y qué procede si ya es una Corte, no? Y aquí yo tengo como una crítica, aunque no me la van a perdonar los periodistas. No, por favor. Pero, por ejemplo, amanece en el titular de uno de los periódicos que más compramos en el país, dice: choque entre Instituto y Corte Suprema de Justicia. Y yo, bueno, pero ¿por qué le pone choque? Y me dice el jefe ahí de la sección política: porque el Instituto dice que los correos son públicos y la Corte dice que son. Sí, pero esa es una diferencia de opinión respecto de lo que la ley dice. No vamos a acostumbrarnos a discutir entre instituciones y los periodistas cada vez que eso sucede lo plantean como que hay un conflicto irreparable o como que uno está atentando contra el otro, porque entonces lo primero que pensamos es que la democracia está en riesgo. Y yo sé que la democracia está en riesgo, pero no porque esas dos instituciones estén enfrentadas, no porque haya un choque entre dos rocas, sino porque estamos aprendiendo todos a entender hasta dónde llegan los límites del derecho de acceso a información, que como decías al principio, es bien complicado ahora en con las redes, porque resulta que la noticia ya está en la red mucho antes de que un medio lo publique. Y en algunas ocasiones lo único que hacemos es darle retweet a una nota, a un título, y entonces eso a veces no contribuye a la discusión pública de los asuntos, que creo que... Pero es una discusión pública a través de las redes. Sí. Que tal vez sea no tan fácil porque son 140 caracteres, si es Twitter. Por una parte, si a eso le sumamos que no todos tenemos acceso a las redes, y los que tenemos acceso a las redes a veces no tenemos acceso a espacios como estos de discusión. Hay un gran riesgo, siento yo, en que ahora hay una gran cantidad de información disponible. Abierta, disponible. Sí, realmente sí. Nada que ver con la cantidad que uno esperaría, ¿verdad? Nada que ver con lo que uno necesitaría. Pero sí sobrepasa la capacidad de nosotros cuando estamos en rol de ciudadanos y ciudadanas para asimilarla y para usarla. Es demasiada cantidad que agarra así como de sorpresa, y ahí es donde viene justamente la labor de los periodistas, que tienen la habilidad, la capacidad y están formados justamente para tomar de aquí, tomar de aquí, tomar de aquí y organizarla y presentártela. Gracias, Aurora. Y hablando, tú hablaste de periodistas y quiero hacerle la pregunta entonces a un periodista veterano de investigación, a Ignacio Rodríguez, quien casualmente está en México, donde es una de las leyes pioneras de América Latina en términos de transparencia y apertura. Estamos, promoviendo la crisis, de la supuesta crisis de las democracias, como dice Aurora, tratando de poner a las instituciones en situaciones difíciles, cuando a lo mejor no son ciertas, y si realmente estamos capacitados para procesar esa gran cantidad de información que dice Aurora. Debe ser el rol de los medios, especialmente en la era digital, cuando todo está funcionando tan rápido. Tú has vivido toda una transición y una experiencia importante, y has visto los cambios, ¿no?, muy de cerca. Bueno, ¿qué dices de esto? A ver, por ejemplo, algo que vale la pena decir es que, en efecto, la ley mexicana fue quizá una de las pioneras, y hoy, por lo menos en el ámbito latinoamericano y ámbitos de discusión especializada, se nos pone como ejemplo de lo que se puede hacer. Y en realidad yo creo que no nos deberían de tomar como ejemplo de lo que se puede hacer, porque más bien yo creo que nos deberían de tomar como ejemplo de lo que hay que evitar. A ver, me explico. Creo que la ley mexicana, si se dio y se aprobó, fue en un contexto en el que la dinámica del país
lo permitía y quienes dominaban el poder se descuidaron y pensaron, quienes llegaron, que sería una buena cosa tener una ley de transparencia porque nos iba a hacer muy modernos y nos iba a equiparar a democracias con una larga tradición. Bueno, estamos viviendo el camino inverso hoy, es decir, después de algunos años se han dado cuenta que en efecto que es una arma tremendamente poderosa para amenazar a gobiernos que en realidad son cerrados y que si se han abierto no ha sido por una convicción democrática de que las instituciones deben responder y deben estar abiertos a los ciudadanos, sino que hoy nuevamente hay como un reflujo histórico, porque además la historia nunca avanza linealmente. Hoy creo que sí existe una sensación en las estructuras institucionales de que se fue demasiado lejos y que hay que poner un alto, porque esto es un caos y se pone en crisis instituciones. Y entonces lo que estamos viendo hace apenas como un mes fueron reformas constitucionales para dar pasos atrás. ¿En qué consisten? Bueno, una de ellas, antes las resoluciones eran inatacables, es decir, si el instituto garante de cumplir el acceso a la información de los ciudadanos determinó una cosa, no había, bueno, ni Dios Padre podía echar para atrás ese recurso. Bueno, hoy ya se creó un mecanismo para que la Presidencia de la República pueda apelar cualquier fallo positivo con el recurso que todos sabemos en Latinoamérica qué significa eso, el recurso de que atenta contra la seguridad nacional. O sea, las lluvias pueden atentar contra la seguridad nacional, ¿no? La epidemia de influenza puede atentar contra la seguridad nacional, y hay, creo yo, un retroceso, porque en efecto se dieron cuenta de que se podía vulnerar este estado de opacidad en el que les gusta estar a los gobiernos, sobre todo yo creo que a los latinoamericanos. Y hoy yo veo que hay pasos hacia atrás, un poco laterales, disfrazados, ¿no? Vale la pena decir que incluso en estos años, seguramente ustedes han empezado a ver esto, por ahí lo mencionaban ahorita, que si antes de lo que adolecíamos las sociedades era de la escasez de información, ¿no? O sea, para los periodistas incluso era verdaderamente una batalla brutal conseguir información. Creo que el mecanismo de las estructuras institucionales y de gobierno ha sido el opuesto. Yo creo que hoy la censura no está en limitar el flujo de información, sino al contrario, inundar de información basura en la era, de tal manera que para los ciudadanos y para los periodistas sea una verdadera proeza encontrar la información que vale la pena. Creo que es donde justamente los periodistas, hoy más que nunca, tendríamos que dotarnos de todas las herramientas y apropiarnos de la tecnología para tratar justamente de cumplir con el propósito de seleccionar, analizar, descartar, jerarquizar, porque en realidad me parece que el fenómeno de la censura en nuestras sociedades hoy se produce por lo que idealmente tendría que ser la maravilla, la abundancia de información. Es decir, creo que estamos en esa etapa en la que la censura proviene de la hiperabundancia de información y que, vinculando con el tema de Open Data, bueno, justamente creo que nos estamos empezando a dotar, yo creo que es el gran desafío de aprendizaje, de las herramientas para poder bucear y poder extraer la información que vale la pena y que es relevante para la sociedad. Yo noto resortes autoritarios y cerrados, no solamente en el gobierno mexicano, estoy casi seguro que las democracias latinoamericanas todavía no son institucionalmente tan sólidas y robustas como para pensar que el derecho a la información y el acceso a la información y la transparencia son digamos, ya un derecho casi natural, ¿no? Creo que va a haber tendencias y que si bien se ha avanzado, básicamente ha sido porque en el mundo globalizado, instituciones multilaterales han impuesto a los gobiernos ciertos criterios para tener acceso a fondos de desarrollo, de ayuda, pero no por una convicción de que verdaderamente. Entonces veo que hay una pugna ahí en el que, por supuesto, los periodistas tendríamos que cumplir y seguir insistiendo en esta idea de
pues con estas nuevas herramientas y ante estas nuevas realidades, seguir cumpliendo con el trabajo. Sí, y Miguel, eres periodista también, y ahora estás dentro de una organización Civitas aquí en Guatemala, y me dice que hace mucha capacitación. ¿Qué pasa? ¿Hay mucha información entonces y los periodistas no pueden manejar esto? ¿Cuál es tu percepción sobre esto? Bueno, es evidente que hoy tenemos más información a disponibilidad que hace 10 años y tenemos menos de la que va a haber en 2. La ley que en abril cumple 5 años, la ley específica de acceso a la información, establece 29 obligaciones de transparencia. Menciono eso porque cuando hablamos con algunos colegas, hay tanta información que facilita la ley, la que no había antes, pero algunos colegas no han leído las 8 páginas de la ley, no saben la inmensidad de posibilidades que tienen para obtener información. Más fácil que en El Salvador. Aquí, con un par de clics, por ejemplo, yo puedo hacer buscar el dato de cuánto ha invertido el gobierno de Guatemala en estos 2 años en publicidad, chequeando los datos que aparecen en la página de guatemala.gov.gt y añadiéndola al área específica de otro portal de transparencias que se llama Guatecompras. Pero ocurre que si este país fuera un poco más normal, aquí podemos discutir también, si no hubiera tantos muertos de los que reportamos todos los días, como 17, 20, si tuviéramos menos escándalos de corrupción o menos disputas parlamentarias que son lógicas en los sistemas, nos podríamos dedicar más a facilitar la información procesada a la ciudadanía para que tome mejor las decisiones. La ley establece un listado de las instituciones que están obligadas a divulgar información, y Silvio tiene más precisión ahí, pero será casi mínimo. Podríamos pasar todos los días 5 minutos en la radio o en la televisión y escribir una página en todos los diarios con la información que está en esos portales. Con un clic yo puedo saber, por ejemplo, cuántos empleados hay en el Ministerio de Finanzas. Pero la información no es tan fácil de manipular o de procesar. Les pongo el caso concreto: mucha de la información está en PDF y no en hojas para cruzar datos, de bases de datos. Eso iba a preguntar yo. Pero además, aunque puede ser un dato muy trivial, nos topamos con que muchos de los colegas no saben usar Excel. Tienen información y cómo la procesan. Entonces, tenemos suficiente información al alcance de a un clic. Solo quiero preguntar, esta información de, por ejemplo, el número de empleados, ¿es confiable? Porque en el caso de El Salvador sí hay alguna información que te dice el número de empleados, pero hay plazas fantasmas que no aparecen en esa información a la que tenemos acceso. Entonces, ¿cuál es el nivel de confiabilidad que tiene esa información a la que pueden accesar los periodistas? Hay que poner a prueba el dato entonces, ¿verdad? Silvio ha hecho mucha investigación de este tema. Lo que dice la colega tiene toda la razón, pero al menos, digamos, en la ley de Guatemala se asume, ¿sí?, que la información que se entrega es oficial. Y entonces, un funcionario que no entrega información basada en la verdad, pues evidentemente puede caer en una comisión de un delito, asumo. ¿Sí? Eso es un asunto, claro, eso es un asunto, digamos, que tiene que ver con el hecho de por qué la información pública es oficial. Yo lo que quisiera rescatar, como tal vez para apuntalar una idea, y es que de lo que hemos estado oyendo acá, lo que vemos son 3 modelos distintos, ¿sí? Y los 3 modelos tienen que ver con el órgano garante, ¿sí? Vemos un órgano garante en Guatemala que está en manos del ombudsman o del procurador, ¿sí? Vemos un instituto colegiado en El Salvador, sui generis, porque ahí hasta los periodistas tienen cabida, ¿verdad? En el instituto, ¿sí? Los periodistas cabildearon y son parte del instituto, digamos. Y en México, que es un órgano garante, también colegiado, que son seleccionados vía el Congreso de la República.
Y cada uno de los tres tiene sus mecanismos. Pero aquí estamos hablando de dos países en transición a la democracia, y en México estamos hablando de un país de alternancia democrática muy reciente, ¿sí? Pero el avance, por ejemplo, de lo que hablaba el colega, de llegar a que el organismo de control ya sea considerado un organismo constitucional, eso en nuestra lógica constitucional, de la que incluso en estos días se ha estado hablando hasta, por ejemplo, de la reforma constitucional en Guatemala, eso es pensar años luz, ¿sí? Aquí se están pensando en otras cosas. Aquí los temas que se digieren son temas de la propios, digámosle, del principio de la democracia y no de la consolidación de la democracia, que es lo que tiene que ver, como el colega decía, del derecho a la información. Esas son cosas un poco más allá. Pero lo que estamos viendo, y gracias a Dios rescato ya para cerrar, es que al menos nadie habla que las leyes sean malas. O sea, los instrumentos están... ¿Se refiere, Silvio, que estamos todavía debatiéndonos sobre incluso lo que se refiere al Estado de Derecho? Institucionalidad misma Es que lo que pasa es que estamos pensando todavía en esas lógicas de la transición. Entonces hablamos todavía si el sistema de partidos funciona, si las elecciones son claras, si son diáfanas, son transparentes, pero propiamente los temas que tienen que ver con la consolidación, con la eficiencia de las instituciones, con la eficiencia del servidor público, con el derecho a la información, con el derecho a las libertades, no. Aquí, por ejemplo, ha habido un serio debate y no se quiere terminar de... Para empezar, no se quiere meter en el debate, pero, por ejemplo, aquí hay un debate serio sobre libertad de expresión. Entonces, depende de quién la defienda. Entonces, si la queremos defender de una manera, entonces nos sale el principio libertario, ¿sí? Y yo Stuart Mill y lo abanderamos y no sé qué, y el Estado no tiene que meterse en nada, no tiene que restringir absolutamente nada. Pero una lógica y una visión de un Estado moderno, ¿qué pesa más? ¿La libertad o la igualdad? Porque los periodistas y los ciudadanos no estamos en unas circunstancias de igualdad. ¿En qué sentido? Me refiero al peso simbólico que tenemos. Y no solo nosotros como periodistas, sino, digámosle, el medio cuando se presta. Por ejemplo, aquí en Guatemala hay medios de comunicación donde el columnista puede decir lo que quiera, pero si tú, en los comentarios que se le ponen a la columna, no puedes decir lo que quieras. Ahí hay un asunto de no igualdad. Porque el columnista, o sea, aquí han habido columnistas, aquí fue increíble. Aquí hubo un columnista en Prensa Libre, ¿sí?, que le dijo imbéciles a todos. Pero como estaba hablando de un asunto económico, es que realmente de los 200,000 lectores, asumo yo, o un poco más, que tiene Prensa Libre, digámosle, 199,990 eran imbéciles, porque solo 10, sus colegas, son los que piensan como él. Entonces, decirle imbécil, solo porque yo no pienso de manera de sostener un principio económico a los lectores, eso me parece, digo yo, un poquito raro. Pero eso es libertad de expresión, ¿o no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué el procurador aquí en Guatemala sale, ¿sí?, hace un anuncio sobre una posibilidad donde pueden haber circunstancias de odio en el tema de libertad de expresión, y se le van encima porque él sí está violando la libertad de expresión de quien habla eso? Todavía hay un debate de libertad de expresión, por supuesto, que no ha terminado. Claro que no, y yo creo que esas cosas, por ejemplo, no se debaten, pero para eso está. Denis, quería a ver si Mario podía agregar. Bueno, sí, bueno, pues, primero que todo, buenas noches al público y a los colegas. Realmente es importante el tema, y también para ir aterrizando un poco en el tema puntualmente por el cual fuimos invitados. Rescato un comentario que hizo el licenciado Andrino, ¿sí?, y es de que muchas veces hacemos la relación en que transparencia sinónimo ley de acceso a la información. Nosotros, por ejemplo, acá en Guatemala estamos tratando de adoptar, no necesitamos inventar el agua azucarada. Nosotros estamos trabajando en una serie de iniciativas, y lo que no se nos debe de olvidar es el uso de la tecnología en la actualidad para poder recopilar información y para poder exponer la información. De cuenta de eso, Guatemala ha sido muy pobre en el tema de tecnología cuando hablamos en organizaciones del Estado. Existieron unos esfuerzos por parte de una institución
pero lamentablemente esos esfuerzos fueron minimizados por un gobierno. Actualmente en el tema de voluntad política trato de rescatar, y como el objetivo también es exponer las historias, pero también es importante mencionar cuáles son las posibles soluciones y qué como país nosotros estamos ofreciéndole a la ciudadanía. Y una de ellas es el empoderamiento del ciudadano en el tema de la tecnología. El gobierno electrónico debe de ser el camino hacia la transparencia. Podemos hablar de información, podemos hablar de leyes, pero ¿dónde están los medios? ¿Dónde están los mecanismos? También es importante comentar el tema de la brecha digital. Existe un estudio donde Guatemala tiene 18 millones de celulares, 4 millones más